7:42 y saludamos a esta hora de la mañana a la doctora en Ciencias Médicas, académica del Departamento de Pediatría Norte y del Programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, la doctora Lorena Tapia, con quien vamos a conversar respecto de un tema que ha generado mucha preocupación durante las últimas jornadas. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos a conversar respecto de estos casos de hepatitis aguda infantil que la Organización Mundial de la Salud ha levantado una alerta al respecto a nivel mundial y que todavía sus causas no están muy claras, doctora. ¿Qué sabemos hasta ahora de esta enfermedad que ha afectado a gran cantidad de niños, niñas y adolescentes en el mundo? Bueno, tal como tú lo dices, la OMS ha alertado, dado que existió un aumento en el número de casos de hepatitis, que es básicamente casos de inflamación al hígado, en niños y niñas, principalmente menores de 10 años, pero hay algunos niños mayores de edad adolescente. Aumento de casos que se anunció primero en el Reino Unido. Es ahí donde se da primero la alerta, con aumento de casos, en algunos casos niños que hacen fallas hepáticas, es decir, que el hígado empieza a fallar en su funcionamiento, no solamente se inflama, sino empieza a fallar, y en algunos casos han requerido también trasplante. Y esta alerta que se da en el Reino Unido luego es escuchada por países vecinos, y empiezan a aparecer casos parecidos en España, en Dinamarca y en otros países en Europa. Incluso hay algunos casos que cumplen con esa definición en Estados Unidos. Así es que por ese motivo, porque ya hay un número importante, no diría es un número muy grande de casos, pero sobre 150 casos ya reportados, la OMS ha dado la alerta, de manera que todos los que vemos niños estemos conscientes de la aparición de estos casos y de notificarlos en caso que sea necesario. Doctora, buenos días. Buenos días, Juanita. ¿Se sabe cuál es el origen? ¿Hay alguna característica común en los niños que adquieren este tipo de hepatitis? ¿Hay alguna relación, por ejemplo, con la aparición de esta enfermedad, con todo lo que ha sido las distintas cepas del COVID, o simplemente es otro tipo de bicho el que estamos enfrentando? Mira, bueno, primero que nada son niños, como dije yo, con una hepatitis, inflamación en el hígado, es una hepatitis que ellos describen importante y que en algunos casos puede ser más grave, y que se ha dado en brotes, es decir, que niños que viven en lugares más o menos cercanos, entonces consultan en ciertos hospitales dados. Entonces ahí uno sospecha que puede haber un agente en común, ¿cierto? Y esos agentes en comunes pueden ser infecciosos o tóxicos, algún tóxico que esté dando este problema. Cuando ya empiezan a aparecer en otros países, uno piensa más en cuadros infecciosos. Y dentro de todo el estudio que se ha hecho en estos niños, primero se han descartado los virus más frecuentes que dan hepatitis, los hepatitis A, B, C, D y E, que son los más frecuentes como causantes de hepatitis. Se descartaron otros virus, y en algunos de ellos, en cerca del 75% de ellos, en el Reino Unido, encontraron un adenovirus. Así que dentro de los agentes que pudieran causar esta hepatitis está el adenovirus como posible causa. Pero no es algo que esté todavía completamente claro. Hay que ver si es que hay algún otro factor que esté influyendo en este adenovirus porque da hepatitis. Doctora, la inquietud que surge de inmediato en todos quienes tenemos la dicha de ser papás es cómo poder, bueno, sabemos que en nuestro territorio todavía no se ha detectado ningún caso, han habido algunos sospechosos, pero ninguna confirmación oficial, pero la pregunta es cómo poder detectar finalmente que estamos ante un cuadro de hepatitis infantil aguda, y además si es que hay alguna forma de prevenir, qué cuidados se tienen que tomar para que efectivamente los niños, niñas y adolescentes no se contagien de esta enfermedad. Bueno, las hepatitis han existido siempre, ¿cierto? Como les dije yo, causadas por otro tipo de virus, y son básicamente cuadros que pueden tener decaimiento,
dolor abdominal. En este caso específico hay casos que parten con diarrea, con dolor abdominal, y luego la inflamación del hígado nosotros la vemos principalmente porque aumenta, uno se pone amarillo, los pacientes se ponen amarillos y empieza a aparecer un tinte amarillo tanto en piel como en la zona blanquita, en las escleras de los ojos. Por lo tanto, uno puede estar atento a eso cuando tenemos un cuadro como digestivo que pudiera estar evolucionando hacia una hepatitis. También pueden estar acompañados de fiebre y de, como dije, también harto decaimiento. Así es que en el caso de que eso aparezca, si bien las causas de esa hepatitis pueden ser múltiples, no necesariamente este cuadro que está ocurriendo en Europa y en algunos otros países, tenemos que consultar al pediatra principalmente o al servicio hospitalario o de atención de salud más cercano. Está muteada, Juanita. Perdón. Doctora, usted mencionaba, por ejemplo, los distintos tipos de hepatitis que se conocen, A, B, C, D, E. El tratamiento para esta hepatitis, que finalmente también es la inflamación del hígado, ¿no es cierto? Y en algunos casos cuando simplemente ya no cumple sus funciones el hígado, el tratamiento y la manera de abordar esta enfermedad es la misma que para todas las demás hepatitis. Debiera ser básicamente la misma. Para las hepatitis nosotros no tenemos un medicamento como un antibiótico específico, sino que es solamente estar controlando ciertos exámenes de laboratorio, ir viendo en el tiempo cómo evolucionan. Es como una evolución que nosotros acompañamos observándola, más que nada. No hay muchos medicamentos que nos vayan a cambiar mucho el curso de una hepatitis, y por eso se dejan los niños en observación, en reposo, en algunos casos se hospitalizan. Y en este caso en especial hay que ver y definir efectivamente qué pudiera estarlo causando, si es algo más inflamatorio, más autoinmune, y en ese caso pudieran existir algunos elementos para tratarlo, pero de eso todavía no se sabe mucho. En este minuto es estar alerta, ¿cierto? Alertar no significa estar asustado, sino alerta significa que en el caso de tener sospechas, estudiarlos bien y notificar esos posibles casos sospechosos o los confirmados, y en el intertanto estar acompañando y viendo la evolución de esas hepatitis como se dan en los pacientes. El llamado en ese sentido, doctora, es un poco a la calma también, porque efectivamente, claro, estamos en un periodo en el cual muchos apoderados, muchos padres, madres, recién están acostumbrándose a esta idea de que sus hijos, sus hijas vuelvan al colegio, todavía con algunas aprehensiones a propósito del COVID-19. Ahora surge esto, entonces ahí surge nuevamente los temores, pero el llamado en ese sentido es a mantener la calma, en una situación que, si bien es preocupante, tampoco es como para generar una alarma mayor. Exacto, sí, nosotros como padres sabemos que los niños, bueno, y nosotros mismos estamos expuestos a distintos virus en invierno, virus respiratorios, virus digestivos, productores de diarrea, de resfríos, y eso es una realidad que los niños tienen que vivir, ¿cierto? Y nosotros como padres tenemos que estar enseñándoles al lavado de manos, en este minuto el uso de mascarillas, que es bien importante, que con eso también vamos a ayudar a mantener idealmente a raya el resto de los virus respiratorios, de los virus que puedan infectar a nuestros niños. Nosotros no queremos que se nos enfermen, pero con esas medidas pudiéramos tratar de ayudar. Pero claro, es una alerta, pero no es como para asustarse en este minuto, ni menos no ir a clase, ni nada, porque además no tenemos casos reportados acá, y los casos, como les digo, si bien han sido importantes y notorios, ¿cierto? Estamos hablando de centenas de casos. Todavía no es una cosa muy, muy importante y que está circulando en algunos países. Estamos conversando con la doctora en Ciencias Médicas, académica del Departamento de Pediatría Norte y del programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la doctora Lorena Tapia. Doctora, mencionó al inicio que podría ser esta hepatitis infantil, ya sea de origen infeccioso, pero también
tóxica, dijo. Estoy pensando, ¿y por qué se ha radicado, por ejemplo, la mayor parte de los casos en Inglaterra y en algunos países de Europa? Me acuerdo del caso del mal de las vacas locas, ¿no es cierto? El mal de Creutzfeldt-Jakob, que se dio particularmente en Inglaterra y en algunos países, ¿no es cierto?, que tenían ciertas características. ¿Podríamos estar ante un fenómeno similar? Bueno, el Creutzfeldt-Jacobs es algo distinto, también es un agente que podríamos llamar infeccioso, tiene características bien especiales, se dio en un periodo de brotes y relacionado también con circulación de este agente, como decía yo, también en animales. Eh, Podríamos estar hablando, ¿y por qué dije tóxico? Porque las hepatitis agudas pueden ser infecciosas, pudieran ser tóxicas, y en eso hay algunos elementos que pudieran estar, estoy hablando de tóxicos ambientales, de medicamentos y algunos otros agentes que pudieran eventualmente dar hepatitis, y también están las hepatitis que son autoinmunes, de la inmunidad propia, que uno empieza a inflamar ese hígado. Esos son los grandes grupos. Cuando se da esto en brotes y en cercanía, uno piensa más en los dos primeros, ¿cierto? En infecciosos y tóxicos, pero al parecer, y como yo ya les mencioné, hay algunos agentes infecciosos que se están como concentrando en estos grupos, y dentro de eso el adenovirus. Entonces, por eso se piensa más en este tipo de causa infecciosa. Ahora, como les dije, no está del todo claro, porque no todos los pacientes se han ido estudiando de la misma manera, no todos se les han hecho exactamente los mismos exámenes, y por eso también se da la alerta, para que nosotros estemos al tanto y a todos los pacientes le hagamos un estudio completo y no olvidemos uno u otro agente de manera de descartar en todos lados, idealmente en todos los países, descartar de buena manera cuáles son los agentes que pueden estar detrás de estos casos. Doctora Lorena Tapia, académica del Departamento de Pediatría Norte y del Programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, agradecerle por este tiempo que ha tenido para conversar con nosotros, aclararnos también las dudas en torno a esta enfermedad y por supuesto también este llamado a la calma en respecto de la misma. Que esté muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, Claudio, Juanita, que estén bien. Muy buenos días. Ahí está entonces el llamado, Juanita. Hay que estar atentos, hay que preocuparse, pero tampoco hay que alarmarse mucho. Todavía son casos muy acotados. Estamos hablando de cientos en un panorama mundial de miles de billones de personas. Así que hay que estar ahí monitoreando, eso sí. Y las medidas de cuidado, lavado de manos constante, uso de mascarilla para evitar este contagio y otros, por supuesto, también el COVID y todas las enfermedades respiratorias que son propias del invierno.